Buenos días, hermanos en Cristo, el Ministerio de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Les saluda esta mañana. Pues les da las gracias por todas las oraciones que han estado haciendo, por todas las necesidades que todas las familias están poniendo vía internet, ¿verdad? Y también por las oraciones que están haciendo por este ministerio mariano, ¿verdad? Para que sigamos evangelizando, promoviendo, para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y saber que nuestra Madre María es un medio, es un camino para llegar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que ella no es la que hace los milagros, que ella es la que nos guía hacia su Hijo Jesús y es el camino más seguro, ¿verdad? Como miramos San Juan, el apóstol San Juan, que él pudo llegar a pie de la cruz por medio de llegar a nuestra Madre María. Y nuestro Señor Jesucristo se la da como madre y a Él como hijo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la oración del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hace el Padre Luis Toro, que también se los recomiendo. Sus videos son muy hermosos y buenos para aprender de nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, ¿verdad? Voy a darles el tema Bautismo en el Espíritu Santo. Y el tema se llama Dios es nuestro Padre y nos ama mucho. Dice en el libro de la sabiduría, se dice del justo, que es el libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 16. Y se gloria de tener a Dios por Padre. El justo nos gloriamos de ser hijos de Dios y tenerlo como Padre. Dice, seremos cristianos auténticos en la medida en que descubramos con la luz del Espíritu Santo que Dios es nuestro Padre y que esta gracia incomparable la debemos a Cristo nuestro Salvador. Dios no se contentó con crearnos y llenarnos de cualidades y posibilidades como hombres. Su amor fue tan grande que quiso que nos llamásemos y fuésemos sus hijos. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: miren cuánto nos amó Dios, el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos ahí, ¿verdad? Cómo somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos amó tanto, dice, que nos llama hijos. Y lo somos, ¿verdad? Por medio del bautismo. Somos hijos de Dios porque recibimos este Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Que el mundo no nos conoce. Ahí es cuando, si nosotros hemos conocido de Dios, vamos a tener esa gran dificultad, ¿verdad? Que cuando hacemos lo que le agrada a Dios, vamos a ser criticados, vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Nos van a hacer burla, van a hablar de nosotros, va a ser algo difícil para nosotros, ¿verdad? Pero es porque ellos no conocen a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros conocemos a Dios, nosotros estamos tranquilos por hacer lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada al hombre. Esa es lo que se caracteriza en de ser un hijo de Dios y ser hijos del enemigo, ¿verdad? Los que son hijos del enemigo pues hacen lo que no le agrada a Dios, lo que el mundo nos ofrece. Dice, reflexionemos seriamente acerca de nuestra dignidad actual. En el Salmo capítulo 8, versículos del 5 al 7 nos dice: ¿qué es el hombre? Lo has hecho poco menor que Dios. Lo has colmado de gloria y de honor. Le diste señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermanos, este no se dice palabra de Dios porque es un salmo, ¿verdad? Sino se dice el gloria. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios nos crea, ¿verdad?, a su imagen y semejanza, y nos dice que nos hace poco menor que Él, la palabra de Dios, y nos ha colmado de gloria y de honor, ¿verdad?, por ser hijos, herederos de su reino, ¿verdad?, por haber sido creados con sus propias manos, ¿verdad?, porque Él nos ama, porque somos sus hijos, y nos da un señorío sobre las obras de sus manos, sobre todo lo que nos rodea, lo que fue creado por Él. Nosotros humanamente lo podemos dominar, los animales, las plantas, todo lo que existe, el hombre lo domina, ¿verdad? Pero nosotros desafortunadamente, ¿verdad?, por nuestra condición caída de pecado, que seguimos haciendo lo no agradable a Dios y siendo hijos del enemigo, hacemos las cosas al fuera de las manos de Dios y distorsionamos toda la creación a nuestra perdición, no a nuestro beneficio, sino a nuestra perdición. Podemos decirlo como la droga, ¿verdad? Es una planta que Dios creó, pero nosotros la manipulamos para mal de la humanidad. Podemos decir también el alcohol, ¿verdad? Nos domina a nosotros porque cuando ya somos alcohólicos, eso ya me está dominando a mí. No estoy dejando que la voluntad de Dios domine en mí, sino que domine lo que el mundo me ofrece, ¿verdad? Ya no estoy dominando yo lo creado, sino lo creado me domina a mí, ¿verdad? Esa es una explicación. Dice, esta gracia incomparable de ser hijos de Dios la debemos a Cristo nuestro Señor. San Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está hablando aquí, ¿verdad?, que si nosotros hemos conocido de Dios, lo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él vino a dar su sangre para redimir nuestros pecados y los pecados del mundo entero, nos da ese privilegio de llegar a ser sus hijos. Pero si no creemos, pues no somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, ese es el privilegio que tenemos al creer en nuestro Señor Jesucristo, hacernos hijos de Dios. San Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo del 4 al 6. Mas al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer para redimirnos y para que recibiésemos la adopción de hijos, y por ser hijos de Dios, Él envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, en la carta de San Pablo a los Gálatas, que nos dice que Dios nació de una mujer, ¿verdad? Porque recalca ahí una mujer, ¿verdad? Porque por una mujer entra el pecado por la desobediencia de Eva, ¿verdad? Pero por la obediencia de nuestra Madre María viene la redención, ¿verdad? Viene la salvación. Nos habla ahí cómo nosotros queremos estar en la condición caída como Eva de desobediencia, o la condición de nuestra Madre María de obediencia y entrega a Jesucristo para ser salvadores del reino, ¿verdad? Para ayudar a salvar a otros, pero no es por medio de nuestra Madre María, como lo decía al principio, sino por nuestro Señor Jesucristo, dice que viene, dice, los que creen, dice, y para que recibiésemos la adopción de hijos, y por ser hijos de Dios, Él envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. ¿El espíritu de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De las tres divinidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el cual cuando nosotros nos bautizan, se dicen, ¿verdad?, el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos aceptando toda la redención de Jesucristo, todo su plan de salvación para nuestra vida, y viene, ¿verdad?, ese espíritu a nuestra vida que nos hace
hijos de Dios y nos hace reconocerlo y proclamarlo que Él es nuestro Padre. Dice, a Cristo debemos la gracia de formar parte de la familia de Dios. Y es el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Por palabra de Dios. Está en Romanos capítulo 8, 29. Y sí, hermanos, ¿verdad? Porque Jesucristo, siendo Dios, toma condición humana, toma condición de María, toma su carne de María, toma su sangre de María, ¿verdad? Y se hace un humano como nosotros. Viene a unirse con nosotros a la tierra, haciéndose uno igual a nosotros, haciéndose nada, ¿verdad? Prácticamente, porque siendo poder y Dios se rebaja a ser un humano. Y así se une a nosotros en hermandad, ¿verdad? Por eso Él es nuestro hermano, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro pastor. Él es todo para nosotros y Él nos, con su condición humana, nos enseña cómo a través de nuestra carne pecaminosa nosotros podemos triunfar por medio del Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:17, los beneficios de la filiación divina son inmensos. Oigamos lo que nos dice San Pablo en Romanos 8:7. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, somos hijos, hermanos de Jesucristo y herederos también de Dios, herederos del reino de los cielos. Y dice, pero hay una condición ahí en Romanos capítulo 8:17, dice, que perezcamos con Él para ser con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una condición que muchas a veces nos cuestionamos y pensamos que el creer en Dios, que el estar con Dios no nos va a traer sufrimiento, hermanos, pero no. Al contrario, ¿verdad? Nos va a traer persecución, pero es muy diferente cuando sufrimos por hacer lo bueno que cuando sufrimos por hacer lo malo, como les decía. Cuando sufrimos por ver pecado es una consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Pero cuando sufrimos porque hemos conocido a Cristo, porque llevamos su evangelio, porque proclamamos la verdad y la justicia donde quiera que andemos, en nuestro trabajo, en la tienda, en la escuela, en el doctor, en la calle, en nuestras casas, donde quiera llevamos la verdad, la justicia y la palabra de Dios, alentamos con la palabra de Dios y se nos rechaza a nosotros, no nos están rechazando nomás a nosotros, están rechazando la propia palabra de Dios. Ahí es donde nosotros entramos pereciendo junto con Cristo, ¿verdad? Y es donde y vamos a llegar a ser glorificados, porque estamos haciendo lo bueno en contra del mundo, en contra de lo que el mundo nos pide, ¿verdad? Entonces es algo donde nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que sufrir también para llevar el evangelio. Pero este sufrimiento es diferente al sufrimiento del pecado, porque este sufrimiento nos trae una paz interior y una satisfacción y una certeza de que estamos heredando la tierra prometida, la tierra del cielo, la eternidad, ¿verdad? Que vamos a llegar a la presencia de Dios por hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Dice, pero hay una condición, pues ya les dije de la condición, ¿verdad? Dice, fue el mismo Cristo quien nos enseñó a llamar Padre a nuestro Dios. En el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este Evangelio, en esta cita bíblica nos habla del Padre nuestro, ¿verdad? Porque los apóstoles le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que los enseñara a orar. Y Él nos enseña el Padre nuestro, ¿verdad? Que hasta hoy día seguimos nosotros repitiendo, ¿verdad? Porque esta es una oración muy completa. Ahí nos reconocemos hijos de Dios, lo reconocemos a Él como Padre, le damos las gracias, lo glorificamos, le damos gracias por lo que nos da, por el sustento de cada día, le pedimos que venga de nuevo y le pedimos que se haga su voluntad y que nos perdone como nosotros perdonamos, ¿verdad? Que hagamos conciencia de esta gran oración que Cristo nos enseñó
y que con esta oración, haciendo todo lo que implica, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Dice, pero el Espíritu Santo que nos hace comprender y apreciar esta gracia maravillosa de la paternidad de Dios, sin esta acción del Divino Espíritu, nos limitaremos a decir muchas veces, Padre nuestro, pero de una manera casi maquinal, porque en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar un testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso está en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Entonces vemos ahí, hermanos, que solamente por medio del Espíritu Santo, que es muy importante que lo reconozcamos en nuestra vida, en nuestra persona, que lo hemos recibido en el bautismo, ¿verdad? Que reconozcamos que sin Él no vamos a poder mirar lo divino, sin orar y pedirle al Espíritu Santo para que Él nos muestre lo que es lo divino. Sin Él no vamos a poder entender por qué nuestra Madre María camina en nuestra iglesia militante, por qué debemos ir con ella, caminar con ella, orar con ella para llegar a su Hijo. No lo vamos a entender si no es por medio del Espíritu Santo. Con términos humanos vamos a fallar, vamos a criticar, vamos a buscar un porqué. Muchas cosas que hay en la fe que Dios nos ha dejado no lo podemos entender, pero el Espíritu Santo nos lo confirma y nos lo dice así es, como dijo San Pablo, Señor, no entendemos, pero sabemos que tienes palabras de vida eterna y eso nos basta. Y eso solamente lo podemos sentir y afirmar y reafirmarnos y creerle a Dios por medio del Espíritu Santo, aunque la explicación humana no tenga lógica. Podemos mirar los milagros, no tienen una explicación humanamente, porque todo es por gracia de Dios y por gracia del Espíritu Santo, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad. Por eso fuimos bautizados por medio de esas tres divinidades, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para nosotros ser hijos de Dios, hermanos en Cristo, todos unidos en la misma iglesia por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también por la misma palabra. Y solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ser agradables a Dios. Podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a reprender cuando nosotros queramos hacer algo que nos perjudica a nosotros, que no nos beneficia, hermanos. Esa es la única forma. Por eso ahorita hay tanto adulterio, hay tanta drogadicción, hay tanto pecado, tanta aferración, tanto satanismo, tanta violación, tanto aborto, tanta cosa, hermanos, porque no nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo, sino nos estamos dejando llevar por nuestro egoísmo, por nuestra ambición al dinero fácil, por todo esto que no le agrada a Dios, hermanos. Y créanme que cuando nosotros dejamos todo eso que el mundo nos ofrece, que el demonio nos ofrece, es cuando empezamos a dejar nosotros que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y va a cambiar nuestra vida. Es donde entra la conversión. Dice, cuando abrimos nuestra vida a las acciones iluminadoras y santificantes del Espíritu Santo, Él empieza por descubrirnos y hacernos saborear la realidad inefable de la paternidad de Dios. Y sí, ¿verdad? Él nos empieza a descubrir lo malo que nosotros estamos actuando. Es como les digo, empieza a ver la conversión en nuestra vida y nos hace saborear lo hermoso que es
la vida divina del Espíritu Santo, las gracias que emana la fe, nuestra fe. Toda la fe católica tiene un porqué y un para qué. Siempre busquemos de fuentes buenas, de nuestras fuentes católicas, de personas que proclaman el Evangelio de verdad, ¿verdad? Y vamos a poder saborear estas riquezas que tenemos en nuestra iglesia. Bueno, hermanos, también tenemos una reflexión para este tema que vimos ahora de ser que Dios es nuestro Padre y nos ama mucho, y va a ser para que lo reflexionen en sus casas. Va a ser del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, todo el capítulo. El capítulo son los números grandes. Los versículos son los números chiquitos, pero ahorita nos está pidiendo que van a leer todo el capítulo, ¿verdad? Ya cuando lleguen al 7, ese ya no, el puro 6. Y igual va a ser la epístola de los Romanos, capítulo 8, todo el capítulo 8. Epístola quiere decir carta. La carta a los Romanos, capítulo 8, todo el capítulo 8. Y hay 3 preguntas para que nosotros reflexionemos y las contestemos, tengamos una libreta para estar anotando todas nuestras cosas. Es muy importante que nosotros escuchemos las prédicas, el Evangelio cuando vamos a misa, y apuntemos, porque se nos olvida. El enemigo, ese es su trabajo, robarnos la semilla de la mente para que no pensemos en lo que le agrada a Dios, sino en lo que le agrada a Él. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué puesto ocupa la paternidad de Dios en mi vida? ¿Qué puesto ocupa la paternidad de Dios en mi vida? La segunda pregunta es: ¿vivo como hijo de Dios y me glorió de tenerlo como padre? La tercera: ¿cuál es la confianza que tengo en la providencia paternal de Dios? ¿Cuál es la confianza que tengo en la providencia paternal de Dios? Pues, hermanos, les dejo esta reflexión. Voy a estar subiendo este seguimiento de estos temas, y primeramente Dios, ojalá y les sirva a ustedes, igual que a mí me está sirviendo también, ¿verdad? Para profundizar más en la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, en reconocer lo que sin Él no somos nada, que todo se lo debemos a Él y que todo le debemos encomendar a Él, todos los proyectos que tengamos en nuestra vida, todas las dificultades, todas las enfermedades, todo encomendárselo al Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos dé sabiduría y entendimiento para hacer siempre la voluntad de nuestro Padre Dios. Hermanos, pues sigamos orando, rezando nuestro Santo Rosario, escuchando nuestra Santa Misa, haciendo nuestras coronillas, la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, y pongamos en oración el ministerio y sobre todo a todos los niños no nacidos, abortados, y los niños que están en el vientre de sus madres, y también por esos matrimonios en crisis, en dificultad, en divorcio, por esos hijos que están sufriendo esa separación de sus padres, por esa familia que tiene un enfermo de cáncer, o que están enfermos también por el coronavirus, por esas familias también que han perdido un ser querido, o que tienen un ser enfermo en sus familias, por esas personas que tienen un hijo drogadicto y que están sufriendo también por esa drogadicción, para que esos hijos abran ese entendimiento y miren que los que se están haciendo daño son ellos mismos. Pues por todas las necesidades que hay en el mundo entero, por todos los que tienen una deficiencia, por todos los que han sufrido un accidente, que no tienen trabajo, que no tienen un pan para llevarse a su boca, Señor. Pues sigamos pidiendo por todas esas necesidades, hermanos. Pues que Dios les bendiga y que pasen un bonito día. Pues hoy es jueves 7 de mayo. Pues estaremos más adelante, ¿verdad? Dándoles más temas. Que Dios les bendiga y que pasen un bonito día.